Pues tú tienes la palabra. Muchas gracias, Jesús. Bien. En esta presentación me gustaría, a ser posible, si el tiempo lo permite, seguir este índice porque entiendo que es clarificador no solamente de lo que sería una presentación racional y coherente, sino también de qué papel ocupa el sector transformación dentro de la estrategia E4. En primer lugar, veremos cuál es el ámbito de aplicación del sector transformación. Después veremos cuáles son los objetivos de la propia E4 y cómo esa estrategia se ha implementado a través de dos planes de acción, uno el denominado 2005-2007 y otro el denominado 2008-2012. Veremos cuál es la situación actual de cada uno de los subsectores que componen el sector transformación y posteriormente veremos cuáles son, en función de esa situación real, las medidas que dentro del nuevo Plan de Acción 2008-2012 se establecen para finalmente hacer una pequeña descripción de estas medidas. Sin más, me gustaría, en primer lugar, centrar las ideas sobre lo que se entiende el sector transformación de la energía dentro de la E4. Este sector engloba a tres subsectores de actividad: el sector refino, el sector generación de energía eléctrica en régimen ordinario y el sector de la cogeneración en lo denominado régimen especial de producción. En los tres subsectores se realiza lo mismo. Hay una transformación de la energía primaria contenida, en el caso del sector refino, en el petróleo, para su conversión en una serie de productos finales aptos para consumo en distintos sectores de actividad o incluso dentro de otros sectores generadores. En el caso del sector de la generación de energía eléctrica, lo que se hace es la transformación de la energía primaria contenida en unos recursos hidroeléctricos, en unos combustibles fósiles o en un combustible nuclear, para, a través de determinados procesos, convertirla en electricidad que después se va a consumir en los sectores finales que mis compañeros todos han estado hablando. A su vez, el sector de la cogeneración lo que hace es la transformación de la energía contenida en unos combustibles en electricidad y en energía térmica, calor-frío y mecánica para su utilización dentro de los consumidores finales. Cuando hablamos de eficiencia energética dentro del sector transformación o cada uno de estos sectores en particular, de lo que estamos hablando es precisamente de qué energía propia, qué autoconsumo se entra en juego en este proceso de transformación de energía primaria final. Y el objetivo del sector transformación es precisamente la reducción de estos autoconsumos de energía. No estamos mirando qué energía primaria se está consumiendo en el propio sector transformador, sino para dar la energía final, sino precisamente qué autoconsumos son los que realmente entran en juego y, mediante la reducción de estos autoconsumos para dar una misma energía final, lo que estamos teniendo es una reducción de energía primaria y, por tanto, también una reducción de las emisiones asociadas. Sentadas estas ideas, básicamente diremos que del sector refino en el año está constituido por un número pequeño de grandes empresas que realizan la transformación del petróleo en productos petrolíferos en 9 refinerías distribuidas a lo largo del territorio nacional, que tienen en el año 2006 una capacidad de refino de 64,5 millones de toneladas y produjeron 57 millones de toneladas de productos petrolíferos. Respecto a la generación del sector de generación de energía eléctrica, está constituido por un número significativo también de grandes empresas que en el año 2006 produjeron 236.000 gigavatios hora vertidos al sistema, con una potencia instalada del orden de los 62 gigavatios, de los cuales el 40% correspondía a una generación térmica, algo más del 10% a generación nuclear y algo menos del 20% a generación hidroeléctrica. Y finalmente, el subsector de la cogeneración está constituido por un número significativo de pequeñas y grandes empresas, que con una potencia instalada en el año 2006 de 6.466 megavatios y una capacidad de generación de energía eléctrica de 35.000 gigavatios hora. Bien, la Estrategia Española de Eficiencia Energética definió para el horizonte 2004-2012 un objetivo
de ahorro de energía primaria de 1.494 CATEP. Este objetivo, prácticamente el 90% correspondía a los sectores refino y generación y un 10% para el subsector de la cogeneración. Como he dicho, la estrategia se ha implementado en dos planes. Un primer plan, que es el plan 2005-2007, y un segundo plan que empezará el año que viene, 2008-2012. Cuando se planteó el plan 2005-2007, se vio que podría incluso hacerse un esfuerzo adicional en el subsector de la cogeneración, porque en ese momento, año 2005, año 2004-2005, estábamos inmersos en una situación curiosa en la cogeneración, en la cual había una directiva europea que se tenía que transponer. Y esa directiva europea despertaba unas inquietudes tremendas en todos los participantes en el sector de la cogeneración. Esta directiva iba a afectar a todo el régimen o el marco jurídico y económico en el que se mueven las cogeneraciones, porque imponía unos cambios importantes respecto a lo que se había tenido hasta ese momento, y lo que se pensó es que con la transposición se podía incluso aumentar el ahorro de energía primaria mediante el incremento de la potencia de cogeneración respecto a los propios objetivos de la E4. Y por eso, cuando se planteó el plan 2005-2007, hubo un incremento asociado a ahorro de energía primaria por nuevas instalaciones con respecto a la E4. Luego veremos que realmente la realidad ha sido un poco distinta y contaré por qué. Entonces, cuando se planteó el plan de acción, se elevó en un 20% aproximadamente los objetivos de la E4 por esta razón que he comentado. Las actuaciones que en el plan de acción 2005-2007 se pensaron como prioritarias para conseguir los objetivos de las 1.494 CATEP de ahorro de energía primaria que he comentado, pues básicamente eran las siguientes. Para los sectores refino y generación, pues se formaron unas comisiones, o la idea era formar unas comisiones mixtas con representantes de las empresas y de las asociaciones de cada uno de estos sectores, de la Administración y del IDAE, que hicieran estas comisiones un seguimiento de las propias medidas que los sectores realmente estaban poniendo en práctica. Estas medidas, los sectores, tanto de refino como de generación, la estaban adoptando porque realmente eran medidas tanto en procesos horizontales como en lo que serían, en tecnologías horizontales como en lo que serían en proceso, que realmente muchas de ellas tenían unos plazos de recuperación tremendamente breves y, por lo tanto, eran medidas desde el punto de vista de la rentabilidad económica muy atractivas. Entonces, estas comisiones eran las que en principio iban a seguir esas medidas, iban a proponer nuevas medidas y iban a establecer las correcciones oportunas. Respecto a la cogeneración, las medidas de actuación iban desde la realización de estudios de viabilidad que detectaran o que identificaran nuevo potencial de cogeneración, la realización de un programa de ayudas públicas con objeto de promocionar la cogeneración en aquellos sectores de actividad con fuerte potencial pero escasa implementación, fundamentalmente el sector residencial y terciario, la realización de auditorías energéticas en instalaciones existentes con objeto precisamente de adaptar el parque de generación a la realidad de nuevos marcos legislativos vigentes en este momento y muy distintos de cuando se diseñaron esas plantas. Y, por otro lado, dos actuaciones legislativas que tenían que ver con lo que he comentado antes de esta directiva europea, la Directiva 8/2004/CE sobre fomento de la cogeneración. La directiva realmente se transpuso, pero se ha transpuesto en este año. Desgraciadamente ha habido un retraso importante en toda su tramitación y se ha traspuesto a nuestro ordenamiento jurídico a través de un Real Decreto 616/2007 de junio de este año. A su vez, y como resultado de los cambios que la propia directiva ha impuesto en el marco de actuación de las cogeneraciones, se ha también desarrollado un nuevo Real Decreto de producción en régimen especial que incorpora una serie de aspectos novedosos derivados de la propia directiva. Pero, desgraciadamente,
están viendo las fechas de estos dos reales decretos, han sido prácticamente con 2 años de retraso respecto a las expectativas que teníamos en el año 2005, cuando se implementó el plan de acción. ¿Qué es lo que ha producido esto? Vamos a ver en cada uno de los sectores cuál es la situación actual y, derivada de esa situación actual, qué medidas se han considerado necesarias para desarrollar el plan de acción 2008-2012. En el caso del refino, lo que tenemos en esta primera figura es, en primer lugar, lo que sería el escenario base, el escenario tendencial, si no se adoptara ninguna medida de eficiencia energética. El escenario denominado eficiente, con la adopción de una serie de medidas llevadas a cabo por las propias empresas del sector y que suponían los 576 KTEP de ahorro de energía primaria. Evidentemente, el consumo real o los autoconsumos reales que se van a tener en cada año van a depender fundamentalmente de 4 factores. Van a depender